Hola, hola, por aquí nuevamente Bellalín Bernal desde Coparenting Aid, saludándote con una profunda emoción y agradecimiento primeramente a Dios por permitirnos un año más de vida, de poder generar estos contenidos valiosos para nuestra comunidad de padres separados a la cual pertenezco en este nuevo año donde, la idea es ser nuestra mejor versión como padres y sabemos que sufrimos retos familiares y atravesamos diferentes situaciones, por eso es que tenemos los testimonios para aprender unos de otros y en esta nueva temporada, en esta segunda temporada de año 2026 vamos renovados, repotenciados y sobre todo muy claros con el compromiso de poder ir por el bienestar de nuestros hijos y superar situaciones como la que vas a ver en este video. Así que bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Soy Bellalín Bernal, fundadora de Coparenting Aid y quiero compartirte el por qué decidí ayudar a los padres separados con hijos. De manera que esto no es solo un podcast, esto es mi propia historia desde mis cicatrices, es algo muy real. Bueno, fue tanta la depresión cuando me divorcié de que perdí motivación y entré en una depresión altísima. Tanto fue la depresión que yo entré. Es el motivo por el cual te invité. Claro, el arte salvó que mi vida. Preparé un suicidio. Oh my God. Y en este episodio vamos a abrir el año, vamos a abrir lo que va a ser el podcast número 1 del año 2026 con una asesora laboral y empresaria que justamente va a indicarte ese camino de cómo puedes mejorar todo lo que es tu información, tu resumen, todo lo que organizar tus metas, tus sueños y sobre todo ayudarte a descubrir cuál es el camino para poder encontrar ese empleo, esa oportunidad laboral que estás deseando. Así que organízate y está aquí en nuestro estudio Frances Rivero. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Feliz año, vida nueva. Estoy aquí para entregarte las herramientas necesarias para que puedan todas esas personas que te siguen conseguir ese trabajo que tanto aspiran. Ay, Frances, qué emoción. Y Frances es toda una creadora de contenido positivo. Ella es resume experts, pero eso no queda allí nada más de nada más la elaboración de un resumen, no. Además, Frances es mamá. Primero que nada, es mamá. Así la conocí. Es una gran madre, así que la felicito por toda esa gestión que hace, porque cuando somos profesionales y también nos toca atender la casa, es todo un reto. Y yo sé, Frances, que también lo que haces en tu profesión, tú lo haces con pasión. De verdad. Yo lo noto. Y te quiero preguntar, ¿qué te llevó? Porque así la gente ya me ha preguntado, ¿y por qué tú haces ese podcast? ¿Cómo? Y a veces viene de tu propia historia, algún propósito, algo. Te quiero preguntar, ¿qué te llevó a tomar este camino de ayudar a las personas a encontrar un empleo y sobre todo de la manera que lo haces, que es bien profesional y completa? Bueno, mira, te cuento que desde el 2009 yo empecé a trabajar en una agencia de empleo donde ayudábamos más que todo a los recién graduados de la Universidad de Miami y de FIU a conseguir ese primer empleo. Estuve ahí como por 6 años y durante ese tiempo empezaron a llegar muchas familias de Venezuela, muchos amigos y ya teníamos una edad donde estábamos buscando ese primer trabajito. Y yo con mi conocimiento empecé a ayudarlos a escribir su currículum. La mayoría de estas personas no tenían el conocimiento de cómo desenvolverse en una entrevista. Y una de las cosas que yo me daba cuenta que no estaba como que muy de acuerdo era que en ese momento donde yo trabajaba en esa agencia le cobraban el 20% del salario que nosotros le conseguíamos al candidato. Por ende, si nosotros te conseguíamos un trabajo a ti de $40,000, tú nos tenías que pagar $8,000 para poder conseguir ese trabajo. Y mientras me di cuenta que esto era como que mi propósito de vida, yo dije, voy a crear una compañía donde yo pueda ayudar a todas esas personas inmigrantes que están llegando a este país, que no tienen idea cómo comenzar, qué trabajo conseguir,
cómo hacer una entrevista de trabajo, dónde aplicar efectivamente, y fue cuando empecé a desarrollar lo que es hoy en día Resume Experts, y la mayoría de las personas a las que ayudo son inmigrantes que llegan a este país y están empezando desde cero. Wow, pero qué cuento, ¿no? ¿Y qué tiempo tienes haciendo esto? Desde el 2009, o sea, yo llegué a Estados Unidos a mis 12 añitos y desde los 18, 19 años estoy trabajando en recursos humanos. Wow. Full time, o sea, tiempo completo, lo estoy haciendo desde que nació mi segunda hija. Wow, te felicito y yo sé que eres toda una autoridad en la ciudad de Miami. Síganla porque, como dices tú, Miami es, bueno, Florida en general, Sí. súper llena de inmigrantes, incluyéndome, y somos las dos venezolanas Exacto, también, sí. así que estamos llenas de panas por ahí que llegan, y gracias por eso, porque es una bonita labor, y por eso es que eres tan querida. Yo a veces viendo tus redes veo que pones los mensajes que la gente te deja, y todos esos logros, los testimonios. Pero bueno, ¿cuál sería, Frances, ese primer paso a seguir para encontrar un empleo? O sea, el primer paso intencional y profesional. Para con un cliente, mira, lo primero que hacemos es, yo me reúno con el cliente vía Zoom o vía teléfono y tratamos una de las cosas que yo me di cuenta de los clientes es que la mayoría no saben qué tipo de trabajos conseguir. Entonces mi trabajo es ayudarte a descubrir cuáles son tus habilidades, cuál es tu experiencia laboral, académica, y ajustarla aquí en Estados Unidos y ver con esa trayectoria académica y laboral qué tipo de trabajos podemos conseguir. Una vez que ya entendamos un poquito más de tus virtudes, tus habilidades, conocimientos y experiencia, es cuando empezamos a hacer el desarrollo de tu carta de presentación y de tu currículum. Hoy en día aquí en Estados Unidos se dice resume. El resumen, que es de 1 a 2 páginas, desarrollamos con proyección, tratando de que sea profesional, conciso, incluyendo palabras claves, porque hoy en día tenemos un factor inteligencia artificial que si tú no incluyes esas palabras claves en el currículum, simplemente nunca vas a pasar a las manos de un humano. Entonces, mi tarea es poder ayudarte a que ese currículum o ese resume pase los filtros de inteligencia artificial, y así tú poder llegar a las manos de un humano, hacer tu entrevista, ayudarte y asesorarte a cómo desenvolverte en una entrevista, más cuando la mayoría de la comunidad que me sigue no domina el idioma. Entonces los ayudo entregándoles estrategias de cómo prepararse antes de la entrevista, durante la entrevista, qué hacer después, cómo mantener sus plataformas laborales como LinkedIn, Indeed, y ya vamos desarrollando hasta que conseguimos obviamente el trabajo que tanto aspiran. Wow, qué bueno. Me encantaría que me pudieras acompañar en esa experiencia, porque ya nada más escuchándote se siente pues el profesionalismo. Y dijiste algo importante. Yo cuando estaba recién llegada aquí, yo decía la palabra currículum y tú dijiste, no, aquí se dice resumen. Y justo te iba a decir eso. O sea, aquí somos tantas culturas y de repente yo te voy a entregar pues mi currículum, ¿verdad? Sí. Y te lo voy a entregar y voy a describir todas las actividades que yo hacía en Venezuela y qué sé yo, de una manera distinta como lo haría un brasilero o un hindú, porque aquí hay de todo. Entonces, todas estas culturas tú las llevas, o sea, cualquier persona de cualquier país, hable lo que hable, tú la puedes atender, Sí, Frances. sí. Durante todos estos años de trayectoria he atendido a personas en países donde yo digo, tú me sigues. Ay, qué bueno. O sea, en estos días me contactaron de Francia, de Australia, obviamente de Venezuela, Colombia, Brasil. Y yo lo que hago es que estudio el mercado, veo lo que hacía mi cliente anteriormente, lo que está haciendo ahora, lo que quiere a futuro. Muchos de estos clientes con los que yo trabajo están buscando trabajos remotos desde su país para trabajar en Estados Unidos, o están en la transición de mudarse de su país a Estados Unidos. Yo estudio lo que ellos están haciendo allá, sus funciones, la descripción del trabajo, el título, porque, por ejemplo, allá un administrador de negocios aquí en Estados Unidos no se traduce como Business Administrator. Ese título no es muy frecuente y no se utiliza. Y eso es una palabra clave a la hora de que te pasen por el filtro de inteligencia artificial. Entonces, mi tarea es desarrollar, hacer una investigación de ver, dependiendo de tus funciones, de tu descripción de trabajo y de tu título, cuál es el que se ajusta aquí en Estados Unidos, que pudiera ser operaciones, manager de operaciones, que sería en inglés Operations Manager, Supervisor. Entonces trato de ajustarlo a el formato de Estados Unidos, que es sumamente importante. Wow, pero que prácticamente haces un CEO
dentro de tu trabajo, porque me estás hablando de keywords y de cosas que antes para buscar empleo no se tenían que tomar en cuenta. No, y te explico una cosita, Beyalín. El currículo normalmente en nuestros países lleva una foto, lleva columnas, está en PDF, lleva colores, lleva líneas, o sea, es una cosa, un arte. Es un carnaval. Y si vienes más como, si eres diseñadora gráfica, yo he visto unas cosas que yo digo, Dios mío, esto es un plano, esto es una cosa preciosa. Lo importante es entender... Esto es un cuadro. Una obra de arte. Sí. Lo importante es entender que lamentablemente el sistema de inteligencia artificial que se llama ATS, es un Applicant Tracking System, ustedes lo pueden buscar en línea, no lee documentos PDF. Si tu currículum está con una foto, ya estás descalificado. Si tienes columnas, ya estás descalificado. Entonces, imagínate tú ni siquiera poder llegar a las manos de un reclutador, porque desde el punto número 1 ya te descalificaron simplemente por el formato del resumen. Entonces, es sumamente importante. Mira, France, yo te he traído este podcast porque obviamente esta comunidad enfrenta los retos que enfrenta cualquier inmigrante y tal, pero pues es una pareja que se acaba de separar o es una mamá soltera que es profesional pero no puede y justamente necesita un trabajo remoto, así que no hay excusa. Y tu papá que ahora necesita pagar 2 rentas o producir un poco más, también organízate. Y yo siento que muchas personas obviamente ese paso les va a dar muchísimo miedo, muchísima incertidumbre, pero todo tiene solución, mi gente, y siempre trato de buscar la solución en esas pequeñas tiempos en el cual estuviste trabajando desde casa o estuviste cuidando a tus hijos y necesitas de entender cómo poderte otra vez establecer y adaptar en el campo laboral. Así que bueno, aquí estamos para ayudarte y darte soluciones. No, y además, ya va, que hay un libro, yo estoy viendo por ahí, eso me lo traje a mí. Te lo traje a ti de regalo, Tu jornada hacia el éxito. Permítamelo para ver. Sí, claro que sí. No. Ok, en este libro, Frances, me imagino que lo vamos a poner en pantalla, igual aquí está. Súper gracias, Frances, porque bueno, voy a tomarme el tiempo de leerlo. Me imagino que aquí tienes en esta jornada el éxito como el paso a paso. Sí. Como una guía, pues, básicamente. Exacto. Mira, te explico un poquito. Finito, facilito de... ¿Lo tienes en digital? Lo tengo en digital. Excelente. También. Lo tengo en PDF, lo tengo en Amazon. Lo pueden comprar vía Amazon y obviamente yo también lo puedo mandar UPS o Súper bien. Ok, entonces las personas comprando este libro, adquiriéndolo, obviamente siempre se necesita esa asesoría, pero digamos que aquí está una guía principal. Sí. Para prepararse para una entrevista. Sí, te cuento que nunca en mi vida pensé que iba a escribir un libro porque no soy muy amante de la lectura. La hago porque lo necesito hacer en mi trabajo, pero no soy de las personas que me voy a leer un libro. No, me gusta más como los podcasts. Bueno, audiolibros. Los audios, exacto, pero yo sentarme a leer es como... Entonces, durante la pandemia, justo yo estaba hablando con una clienta y durante la pandemia yo sentí que todo el mundo estaba con demasiada incertidumbre, incluyéndome, demasiados miedos y el tema laboral, muchísimas compañías cerraron, entonces era como que ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo me manejo? Y tuve varios clientes que me llamaban y yo sentía ese miedo en su voz. Y una vez estoy sentada con mi esposo y yo digo, yo necesito ayudar a cada una de esas personas que están en su casa en tener una guía bajo el brazo, que sea algo conciso, rápido de leer, no sea algo muy, muy grande, pero que ellos entiendan el proceso laboral en Estados Unidos. Mi primer capítulo habla desde que tú estás tomando la decisión en tu país, de qué viviendas poder tú más o menos tomar en cuenta a la hora de que estás buscando trabajo, qué herramientas en comunidades públicas puedes ir para poder aplicar a trabajo si no tienes internet, si no tienes computadora, cómo responder preguntas más frecuentes en una entrevista de trabajo, cómo manejar tu perfil de LinkedIn, cómo manejarte en una entrevista, en fin, traté de tocar un poquito y acompañarte sentimentalmente y laboralmente en ese libro, en cada paso hasta que llegues al gol que sería buscar el trabajo o obtener el trabajo que tanto aspiras. Imperdible el libro, bueno... De verdad que si yo estuviera buscando trabajo, o sea, ya aquí me lo has dejado. Y has dicho algo importante, has nombrado algunos perfiles que son, digamos, perfiles de búsqueda de profesionales. Pero sabemos, Frances, que hoy en día las redes sociales es un catálogo, es una vitrina donde la gente se exhibe con diferentes cosas y ese punto siempre ha estado como en la mira de los empleadores. ¿Verdad? Y te pregunto, ¿influye
tus redes sociales personales, ¿ok? De lo que sea que tú estés haciendo contenido y publicando en la decisión de un empleador. Sí, sí, claro que sí. Miren, yo siempre le digo a mis clientes que las redes sociales son tu huella digital, ¿ok? Creo que cada uno de nosotros, cada vez que buscamos a una persona, conocemos a una persona, lo primero que hacemos es, déjame meterme en Instagram, déjame meterme en LinkedIn. Eso es lo primero que hacemos porque es algo humano. Lo primero que yo les recomiendo a todas estas personas que siguen a Bella es que tu perfil de LinkedIn esté con estrategia y que proyecte profesionalismo. No pongas una foto, porque lo veo a diario, una foto tuya en la boda con el novio, la novia, los cortaste y te tomaste la foto y la pusiste en el perfil de LinkedIn. No, tómate el tiempo de tomarte una foto profesional, porque esa es la primera impresión que todo reclutador va a ver. Bien sabemos también que existen hoy en día recreacionales como LinkedIn, perdón, como Instagram y como Facebook, de los cuales también tenemos que tener cuidado. Yo me refiero justo a esas porque obviamente hay gente que es muy orgánica y sube cosas desde ir en bote, estar en un desayuno, cualquier cosa. Como una rumba. Y de repente... yo sí las revisaría, te cuento. Si yo estoy buscando un vendedor, yo quiero saber cómo se comunica, qué tal, y de repente hacer una cosa por Instagram te puede más bien beneficiar porque la persona ve, mira, wow, es hiperactivo, yo necesito a alguien así. Sí. O sea, ¿hasta qué punto? Nos pasó. Yo trabajaba en una cadena bien importante de muebles y habían dos candidatos que eran potenciales y nos encantaban. Hicimos las referencias personales, las referencias profesionales y los dos estaban impecables. Y dijimos, bueno, tenemos que meternos en Google y que nos trate de ayudar a ver cuál es la persona indicada para el puesto. Y lamentablemente una de las personas que estaba aplicando para el puesto estaba haciendo cosas indebidas en sus redes sociales y sus redes sociales estaban públicas. Siendo profesional. Profesional, bueno, me imagino que los fines de semana, no sé. No, pero y una pastilla de estupidez se la toma todo el mundo de vez en cuando. Todos pasamos por ahí, entonces te aconsejo que simplemente los tengas privados. Trates de que tu vida personal esté súper privada, como para que no tengan acceso a eso, porque obviamente todos tenemos un fin de semana loco, un fin de semana donde estamos compartiendo, pero eso es algo que no deberíamos de exponerlo. Es que, mira, no es por buscarle las 5 patas al gato, pero tú estás diciendo, ténganlo privado. Y eso a mí más bien me genera misterio, ¿no? Es decir, hoy en día la autenticidad, lo orgánico, el ser tú, eso está trending, está de moda, es lo que conecta. Sí. Y tampoco elegiría a alguien que no lo pueda ver, que sea como oculto, porque al final yo pienso que sí hay que cuidar tu feed, tus redes sociales y ser tú y tratar de ser una persona que use sus redes sociales con responsabilidad, punto. Claro. Con irresponsabilidad es que tal vez tú eres una persona que te gusta mucho el fitness y solo ir y tú vas a montar es puras fotos de playa, de cosas, y no vas a decir nada, está bien, pero entonces no montes cosas vulgares. O sea, en cualquiera que sea tu tema, en tu perfil, yo sí pienso que el ser público te hace confiable. Pero yo creo que eso es más que todo para creadores de contenido. Hay personas que por lo menos, no sé, mi mamá, mi hermano, ellos tienen su perfil de Instagram en privado porque simplemente es algo familiar, es algo que ellos quieren para ellos mismos. Entonces tampoco tiene nada de malo, pero si vas a estar publicando cosas que de repente tú creas que tú te darías el trabajo si estuvieras viendo esa foto tuya, si no te la darías, no lo publiques. Eso es lo único que yo siempre digo. Correcto. Y bueno, a veces, como digo yo, trato de enseñarle esto a mi hija, esto que vamos a publicar edifica. Ajá, o sea, exacto. Porque hasta una foto, foto en la playa puede transmitirte paz, qué sé yo. Sí. Bueno, y qué buena esa anécdota de la mueblería. ¿Tienes alguna anécdota con alguien que de repente, alguna mamá o alguien que ha pasado por un proceso? Porque justamente aquí yo siempre digo, nos divertimos y hablamos tantas cosas, pero realmente hay un montón de gente ahorita en la casa con los niños pequeños, sin la oportunidad, inclusive a veces hasta de contratar un profesional como tú, y por eso te agradezco que ella da mucho contenido gratuito por sus redes sociales, y eso hay que apreciarlo. Tú das, ¿me entiendes? Adquirir este libro, o sea, exacto, pero hay mucha gente que no tiene ese acceso, y ahorita mismo necesita. Estos padres ahora pasan por una nueva situación
que antes no tenían y ese estrés, esa carga económica, Sí, tienen que reinventarse. Y a veces la persona, Frances, quiere buscar un trabajo y no tiene tal vez un título tan profesional o no tiene algo, pero como tú dices, siempre hay algo que sabes hacer. Me imagino que te ha tocado ser un poquito hasta psicólogo. Oh, yo creo que esa es mi profesión frustrada. ¿Ves? Como que, descúbrete quién eres, que Sí, algo sí, tienes. sí, es que literalmente tienes que usar esa herramienta para poder ayudar a las personas porque muchos inmigrantes llegan acá y se les hace tan difícil esa transición de ser alguien súper importante en su país, comenzar desde cero acá y tratar de conseguir algo que los ayude y que ellos se sientan bien consigo misma profesional y personalmente. Entonces es ahí donde yo entro, ok, tranquila, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Pero me siento como una psicóloga o asesora laboral también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Frances, súper gracias. ¿Que me ibas a contar alguna anécdota? Sí, bueno, mira, esta es una anécdota que me acuerdo siempre que me preguntan, es de una seguidora súper fiel, si me estás viendo, saluditos. Ella viene de Canadá, okay. Ella es una persona que de origen es de Venezuela, ella se mudó a Canadá y tuvo sus 2 hijos en Canadá. En ese momento que ella me empezó a seguir, sus hijos tenían como alrededor de 10 y 12 años. Pero yo veía esporádicamente, porque de verdad trato de conectar mucho con las personas que me siguen y me escriben, que ella me escribía cada 3 meses. Como que quiero hacer tu servicio, pero de repente se desaparecía. La última oportunidad con la que hablamos, ella me dijo a mí, mira, quiero decirte la verdad de lo que me está pasando. Yo, mis hijos ya están yendo a la escuela, ya mis hijos casi que son súper independientes, entre comillas, pero ya no me necesitan tanto como cuando estaban chiquitos. Correcto. Y yo quiero empezar a trabajar. Lamentablemente, en ese momento, su esposo era la única fuente financiera en la familia. Caso súper común. Exactamente. Y ella había dejado de trabajar desde que llegó de Venezuela, estamos hablando de alrededor de 10 años, sino que se había enfocado en la casa y en los niños. Es uno de los trabajos más difíciles que yo creo que hay hoy en día, pero con muchísimo valor. Y me dijo mi esposo, pues yo le hablé de ti, le hablé de tus recursos, de tus servicios, y él piensa que no es necesario, que me quede tranquila en la casa porque así estoy disponible para mis hijos cuando me necesiten, y él no quiere pagar por el servicio. Yo en ese momento me quedé como que cortocircuito. Pero sé que pasa mucho, y algunas veces muchas de las mamitas que se quedan en la casa, que no tienen de esa estabilidad financiera, dicen como que, bueno, si él no me apoya, pues me tengo que quedar acá, porque ese es mi deber ser. Pero dentro de ella quería surgir, volverse a sentir profesional, retomar su carrera, conseguir cualquier trabajito donde ella se sintiera útil en ese sentido. Y yo me siento así, lo comparto esa noche con mi esposo, y yo le dije, yo de hoy en día voy a empezar a regalar servicios el Día de la Madre, el Día del Padre, en Thanksgiving y en Navidad, a una persona que de verdad lo necesite. Y en este momento estábamos súper cerca de Acción de Gracias, y en ese momento yo le dije a ella al día siguiente, hola amiga, ¿cómo estás? Mira, quiero dejarte saber que yo creo en ti, y una de las cosas en la cual yo más quiero trabajar contigo es enseñarte ese valor que tú todavía tienes como persona. Frances, cuando termines esto te va a escribir todo el mundo, dámelo gratis. Sí, pero mi gol en ese momento no era tanto conseguirle el trabajo, era ayudarla a poderle alimentar esa autoestima. Claro. Porque se sentía como que, bueno, ya yo no soy nadie. Y yo le decía, amiga, tú sabes la tarea, la responsabilidad que hace una mamá. Nosotros somos manager, financista, hacemos presupuesto, hacemos cumpleaños sin tener dinero, teniendo dinero. Esas son habilidades transferibles en el mercado laboral. Así que tranquila que yo te voy a ayudar. Al cabo de 90 días consiguió un trabajo y hasta el sol de hoy ella es casi que una familia virtual. Le cambiaste la vida, Frances, me encanta. Sí, son cosas que de verdad yo digo, yo nací para esto, es algo que disfruto muchísimo, y no solamente es un trabajo, sino que poder llegar a sus casas y dar ese granito de arena y saber que cuando yo me acuesto digo, ayudé a alguien que lo necesitaba, para mí es sumamente importante. Oye, súper bueno, pero además vamos a la hora de la chiquita, que es... El banco. Es correcto, ¿cómo te contrato? ¿Qué vale? A lo mejor es una pregunta un poquito incómoda, pero siempre aquí en Co-Parenting Aid nos gusta dejar pues cómo es el acceso a esa maravilla, y luego si alguien te contacta por Co-Parenting Aid,
dale un tratamiento especial. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, bueno, ¿cómo son los paquetes? ¿Cuánto vale el servicio? Y bueno, si tienes diferentes tipos de servicio y costos. Claro, mira, como te comenté desde un principio, yo era de las personas que yo veía ilógico poderte cobrar 20% de un salario. Por ende, yo cuando empecé a ajustar los servicios, los precios de mis servicios, traté de que todo el mundo, entre comillas, pudiera obtenerlos. Ofrezco métodos de pago, bien sea tarjeta de crédito, cash, PayPal, lo que ustedes deseen. Mi primer paquete, tengo 7 paquetes. Mi primer paquete empieza en $115. Y Wow. mi último... Accesible. Sí, es accesible, pienso yo. Y mi último paquete puede ser de 345, dependiendo de si necesitas una asesoría personalizada, un poquito ¿El último más. vale? 235. Ok. Pero también incluyen a veces muchas personas una asesoría one-on-one en Zoom, donde también tiene un costo valorizado o agregado a ese paquete. Ok. Yo trabajo también mucho con personas que están en un proceso migratorio, como certificaciones laborales, visa de talentos. Entonces, es ahí cuando yo les creo el currículum. Ahí en ese momento sí es un currículum, porque tenemos que dar todos los años de trayectoria y agregar muchísimo valor para que esa gente migratorio, pues, obviamente dé contigo. Pero más o menos esos son los precios que manejo. Bueno, pero súper accesible. El de 115, Ajá. ¿qué incluye? Ese incluye las herramientas básicas para poder comenzar tu trabajo, que sería la carta de presentación y tu resumen, dirigido al puesto, la industria o sector a la cual tú estás aspirando, desarrollando tus logros mediables y que todo sea redireccionado ahí para que puedas pasar la inteligencia artificial. Bueno, mamá, papá, déjate de ir un ratico al McDonald's, no sé, déjate de comprar una cartera, algo que de verdad $100, $115 no es algo, es algo pagable. Hoy en día vas a McDonald's. Es correcto, y por allí puedes comenzar. Así que no hay excusa, Frances, te agradezco mucho toda esta información. Nosotros vamos en este año repotenciado, vamos a estar haciendo diferentes cosas y seguramente vamos a invitar a Frances como asesora laboral para toda nuestra comunidad de padres, papis y mamis que necesitan reincorporarse a la fuerza laboral. Y bueno, aquí la tenemos, apasionada, profesional y trabajando de corazón. De verdad que muchísimas gracias por haber venido, me encanta. Además, es una excelente mamá, la conozco hace tiempo y sé que vamos a hacer grandes cosas este año, así que bueno, amén. Se le quiere, no sé si quieras decirle algo a nuestros padres, a nuestra comunidad de padres antes de irnos. Claro que sí, su pasado que no los limite, cada esfuerzo, cada sacrificio los lleva a una nueva versión de ustedes mismos, así que crean en ustedes mismos que el futuro está asegurado. Qué bueno, nos vamos. Gracias, Frances, gracias. Se te quiere. Bye, bye. Mamás, papás que nos están viendo en este podcast con tanto valor, sé lo difícil porque tengo personas cercanas que están pasando por un divorcio, pero lo más importante y lo que más tenemos que cuidar es ese ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Así que espero que cada uno de ustedes en este momento respire y se den cuenta, lo estoy haciendo bien, le estoy entregando un buen ejemplo a esos pequeñitos que son tan inocentes. Así que te invito a que reflexiones y tomes la decisión de hacer tu hijo hoy feliz. Bueno, mamis, papis, para este nuevo reto, este primer reto del año 2026, aprendimos en este podcast lo que puede ser organizarnos, hacer una pequeña inversión en nosotros mismos. Y estamos obligados a cada día crecer, no solamente como personas, sino también como profesionales en lo que hagamos. No importa, si yo hago una torta, yo tengo una experiencia con eso, tengo una receta y mañana puedo venderla online, tener mi página, dar un curso y eso me abre una oportunidad laboral y mañana yo quiero estar en una empresa de una marca reconocida y tengo que prepararme, tengo que estudiar y tengo que invertir en cómo yo voy a proyectar mis servicios. Así que es muy importante siempre tener algún mentor que nos ayude en esta materia. Y conocimos ahorita unos paquetes, o sea, una manera de tener acceso a poder organizarnos como profesionales. No importa lo que hagamos, si no somos ingenieros, siempre tenemos algo para dar, siempre sabemos hacer algo que solo nosotros lo hacemos de una manera especial. Así que motívate, este inicio de año te reto y me reto a mí misma a que descubramos y encontremos cómo proyectar ese valor, ese propósito que todos tenemos. Hasta una próxima. Bye, bye.